Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios, deseando y anhelando que se encuentren bien en sus hogares, viéndonos a través de las redes sociales. Viva el Señor, aleluya, en este día maravilloso, día que el Señor nos ha regalado y nos ha dado a cada uno de nosotros, donde lo hemos disfrutado. Algunos han trabajado, otros han estado en casa reposando, pero de todos modos estamos vivos, tenemos aliento de vida, viva el Señor, tenemos fuerza y fortaleza, viva el Señor, aleluya. Así que saludamos a todos desde aquí de Norristown, Misión Evangélica en Norristown, viva el Señor, con nuestro pastor Francisco Cruz. Aleluya, en esta preciosa tarde de estudio bíblico. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para poder comenzar la clase en esta tarde. Viva el Señor. Así que ahí donde usted se encuentre, ayúdeme, cierre sus ojitos y oremos al Señor. Amén. Mi Dios, le doy la gloria, la honra y la alabanza en esta preciosa tarde que usted nos ha regalado y nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos que se encuentran viéndonos a través de las redes sociales, mi Señor. Bendice a mi pastor, tu siervo, y ayúdanos día con día a no desmayar, a poder seguir hacia adelante, a darte la gloria, la honra y la alabanza, hoy y siempre, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Abre nuestro entendimiento, que podamos entender, comprender tu palabra en esta preciosa tarde, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive el Señor. Que le saluda es su hermano Clemente Zafra. Vive el Señor. Así que en esta tarde vamos a ver la clase bíblica en esta preciosa tarde. Vive el Señor. Así como le había hablado la semana pasada, vamos a estar viendo algo tocante al matrimonio. En estas clases, porque son varias clases hablando acerca de la familia sólida, viva el Señor, y pues anhelemos que muy pronto pues estaremos congregándonos, viva el Señor, y asimismo estas clases pues ya no se estarán dando a través de las redes sociales, lo cual que algunos pues que no se encuentran cerca pues no las podrán seguir viendo, viva el Señor, pero como los tiempos van pasando y cada día pues las redes sociales son bien importantes para algunos en algunos detalles, en algunos temas, viva el Señor, pues anhelamos y deseamos que algún día no muy lejano pues demos estas clases todo el tiempo, todos los lunes, viva el Señor, pero pues anhelo y deseo que cada uno de mis hermanos se encontraran presente aquí para dar las clases, diferentes clases a cada grupo, viva el Señor, pero pues oremos que el Señor pues abra las puertas, viva el Señor, y Él decida cuándo pues regresemos a estudiar la clase bíblica los lunes aquí en este lugar santo. Viva el Señor. Solo quiero darle una recomendación a alguno de mis hermanos que me ven o alguna persona que me ven. Si usted es un poquito religioso, deseamos que esta clase sea llene sus expectativas. Viva el Señor. Pues vamos a tocar unos puntos un poquito diferentes. Viva el Señor. Así que vamos a comenzar. Amén. El matrimonio. Los jóvenes quieren saber del matrimonio y los que están casados ya no quieren saber del matrimonio. Viva el Señor. Es una paradoja. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a abrir vuestras Biblias. Quiero que vayan conmigo a las Escrituras. Vamos a primera carta a los Corintios. Vamos a comenzar ahí. Vamos a comenzar primera carta a los Corintios. Capítulo
capítulo 7. Vive el Señor, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vive el Señor, aleluya. Y vamos a estar viendo, fíjense bien, este tema es bien lindo. El tema de la guía que yo tengo, pues el título es Hasta que la muerte nos separe. Vive el Señor. Y vamos a estar viendo un poquito acerca de lo que la Biblia nos habla acerca del matrimonio. Vive el Señor. Ok, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 25 al 28. Y antes de comenzar, yo quiero decirle a cada uno de los alumnos que se encuentran detrás de las cámaras viéndonos, la Biblia, vive el Señor, es la mejor guía para cada uno de los matrimonios, para todo tipo, para los trabajadores, los patrones, la familia, los hijos, de todo. En la Escritura, vive el Señor, está nuestra regla de fe y conducta. ¿Okay? El detalle que cuando la Biblia se comenzó a escribir y cuando se terminó de escribir, aquellos tiempos eran un poco diferentes en algunas situaciones con el matrimonio, ¿ok? Entonces, y tenemos que entender el punto o el tiempo en que se escribió para poder entender un poquito acerca de los diferentes tipos de temas, vive el Señor. Y quiero hablar de esto porque, fíjense bien, aquí hay algo, oigan bien, el verso 36, oigan lo que dice el verso 36 de 1 Corintios capítulo 7. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ya resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Y quise tocar esta escritura porque acuérdense que en este tiempo es un poco diferente que en aquel tiempo. ¿Okay? En aquel tiempo, el contexto bíblico desde Génesis hasta el último de los apóstoles, que es Juan, cuando escribieron estas sagradas escrituras, el tiempo era un poco diferente. ¿Okay? Pero el contexto que Dios quiere para la familia no pasa en los tiempos, o sea, no pasa de moda. Dios, desde Génesis, el punto principal de Dios es la familia. Comienza con la familia, Adán y Eva, y en Apocalipsis termina con la familia. Fíjense lo que dice al final, el espíritu y la esposa dicen ven, es una familia, es lo que Dios siempre ha querido proteger y cuidar, ¿ok? Así que vamos a hablar un poquito acerca de los solteros, ¿ok? Así que, Primera de los Corintios, capítulo 7, versos 25 al 28. Vive el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 25 al 28. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo las quiero evitar. Y fíjense bien, toqué este punto específicamente para hablarles acerca de los solteros, de los jóvenes. Y ojalá alguno de los jóvenes, hermanos de las congregaciones, pues pudiese ver esta enseñanza, vive el Señor, pero pues ojalá y algunos pues puedan ver esta enseñanza y sacar provecho de ella. Fíjense bien,
Cuando nosotros o el ser humano es joven, la mayoría de ellos quieren casarse, la mayoría de ellos. Y fíjense, las hormonas de ellos pues está bien fuerte, tanto de los jóvenes como de las señoritas. Están bien fuertes, vive el Señor. Y anhelan casarse, vive Dios. Y casarse no es pecado, no es malo, vive el Señor. Pero el punto de Dios es que esa relación de matrimonio dure para toda la vida. Esa es la voluntad de Dios, ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Dios. Ha habido una generación, que es la última generación que estamos viendo, que la mayoría de ellos no quieren casarse. Ellos quieren tener relaciones, pero no quieren casarse. Vive el Dios, aleluya. Y esta parte de las Escrituras específicamente le habla a los solteros. Vive el Señor. Y el punto específico del apóstol Pablo, porque en el verso 1 del capítulo 7, dice: en cuanto a las cosas de las que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Mire, Dios nos hizo a nosotros con una capacidad sexual, vive el Señor, para que haya un llamativo del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Y eso no es pecado, mis hermanos. Por causa de eso, específicamente, pues ahora somos millones de seres humanos aquí. Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense y fructifiquen. Vive el Señor. El punto es que cuando Dios anhela y desea que las relaciones sexuales sean dentro del matrimonio, el problema está que la nueva generación, aún incluyendo dentro de las congregaciones, no quieren ese compromiso. Solo quieren tener el acto y eso es todo, como tener libertad en ese aspecto. Vive Dios, aleluya. Pero Dios es claro, mis hermanos. Es claro en su palabra. Él dice que ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Vive el Señor. Y el matrimonio es algo serio para Dios. Y si usted y yo queremos ir al cielo, pues vamos a ver esta lección en esta preciosa tarde. Vive el Señor. Y es importante, mis hermanos, que los solteros conozcan bien a su futura esposa o a su futuro esposo. A ese periodo de tiempo se le llama noviazgo. El noviazgo no es para que ellos se tengan relaciones sexuales. El noviazgo en sí es para que se conozcan en ese periodo de tiempo. Porque a quien usted como joven tiene o desea tener como novio, es para ver las cualidades de esa persona que la va a acompañar el resto de su vida. O usted como joven vea a esa muchacha, vive el Señor, y vea las cualidades que ella tiene, vive el Señor, para que esa muchacha, esa joven, esté con usted el resto de su vida. Es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios. Y es bien importante, mis hermanos, porque en este tiempo, en ese lapso de noviazgo, vive el Señor, tiene que ver esas características que le va a ayudar dentro del matrimonio. Y fíjense, la palabra matrimonio viene de matriz. Y mi Dios es sabio, mis hermanos, porque ustedes han escuchado que en estos tiempos que estamos viviendo, algunas
parejas del mismo sexo quieren tener matrimonio. Y la misma palabra se lo prohíbe. Dos hombres no pueden casarse, contraer matrimonio porque no tienen matriz. Aleluya. Mi Dios es sabio. No hay nadie como Él. Fíjense, parte de el fundamento de una pareja es el amor, pero no lo es todo. El amor es la piedra principal. Es el fundamento, pero no lo es todo, mis hermanos. Usted se puede enamorar de un varón flojo y cuando se casen, a usted como mujer le va a tocar mantener a su esposo flojo. O viceversa. Si la muchacha es floja, que no le gusta trabajar, solamente le gusta estar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Snapchat, o todas esas redes sociales, cuando llegue de casa usted va a comer Snapchat. Aleluya. Es parte del matrimonio ver con quién usted se va a casar, mis hermanos. Jóvenes, mire, bíblicamente tenemos que pedirle a Dios a los jóvenes que le conceda una esposa o un esposo, vive el Señor, para que lo acompañe el resto de su vida. Mire, Proverbios 19:14. Proverbios 19:14. Vamos allá un ratito. Proverbios 19:14. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Ven cómo es importante pedirle a Dios que sea Él el que nos dirija a ustedes los jóvenes buscar un esposo o una esposa? Y sobre todo, fíjense, sí recae en los jóvenes, pero también recae en los padres. Nosotros como padres que tenemos hijos, tenemos que orarle a Dios por el futuro esposo o esposa de nuestros hijos. Tenemos que hacerlo así. Mire, en este tiempo que estamos viviendo, dentro de las congregaciones, a los jóvenes no les interesa si su novio o novia son creyentes o no son creyentes. Y Dios lo prohíbe. Dios prohíbe el yugo desigual, mis hermanos. Porque usted va a pagar las consecuencias de casarse con un hombre que no conoce de Dios o con una mujer que no conoce de Dios. Se los compruebo. Vamos a ver qué dice segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Verso 14. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Oigan bien. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Esa es palabra de Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Y fíjense, esto no viene de lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Esto viene desde Moisés. Es palabra de Dios que Dios le da a Moisés. Ahorita vamos para allá. Oigan bien, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire, si usted no me cree,
Vamos a Deuteronomio. Ahorita vamos a entrar un poco más dentro del matrimonio, pero vamos a ver esto. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Aleluya. Déjeme ver si tengo esta escritura correcta. No, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, verso 2. Búsquenla. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio, verso 2. Y Jehová, tu Dios, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ella, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Mas así harán de hacer con ellos. Sus altares destruirás, y quebrarás sus estatuas, y destruirán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus esculturas en el fuego. Esa es palabra de Dios. Mire, Dios quiere evitar ese momento incómodo entre un inconverso y un creyente, mis hermanos. Dios lo prohíbe, pero usted va a pagar las consecuencias. Es más fácil que un mundano la arrastre a usted al mundo a que usted lo traiga a los pies de Cristo. Aleluya. Para comenzar un matrimonio bien, tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Aleluya. En ese noviazgo tenemos que conocer, usted joven y usted jovencita, tiene que conocer a este muchacho o muchacha. Vive el Señor para que esto dure para siempre. Es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea. Vive el Señor, aleluya. Y fíjense, aleluya, a veces hay complejos entre los muchachos y las muchachas. Fíjense bien, las muchachas, el complejo que tienen, ellas se sienten que no son llamativas. Por eso vemos a veces a muchachas que van y se hacen implante de seno o se ponen las pestañas bien largas porque quieren llamar la atención. Los jóvenes, vive el Señor de la misma forma, porque Hollywood ha puesto específicamente un modelo de mujeres y hombres para que atraigan, vive el Señor, el sexo opuesto. Y a través de las películas y todas estas novelas y cosas así específicamente, y nuestros jóvenes o la mayoría de los jóvenes se sienten incompetentes en ese sentido. Aleluya. Usted jovencita, usted jovencito, fue diseñado por Dios. Usted no necesita nada. Usted jovencita está preciosa así como está, porque usted es criatura de Dios. Usted está bella. Usted jovencito, con esa fuerza que tiene. No necesita músculos, no necesita ser alto, ojos verdes. Dicen que las mujeres solo miran el corazón. Aleluya. Usted, jovencito, vive el Señor. Es diseño de Dios. Usted no necesita competir con nadie. Aleluya. Ahora,
después que conozca a su novia, el siguiente paso es el matrimonio. En la Biblia a eso se le llamaba desposorio. Ese es un compromiso que hay entre dos personas. Aleluya. Bíblicamente, la mayoría de los que conocemos en la Escritura no se casaban, se conocían y se casaban, sino que duraban un lapso de tiempo para conocerse y llegar a ese matrimonio. Y no había otros casos en que eran pedidas las mujeres en aquel entonces. Vive el Señor. Fíjense, Abraham le dice a su siervo, a Eleazar, que buscara una esposa para su hijo. Y Abraham, no quería de las hijas de los cananeos para sus hijos. Ven el punto, el punto de Dios. Y lo mismo pasa con Isaac. Isaac le manda a Jacob a buscar mujer de entre su propia familia. Por eso si usted es jovencito, usted es jovencita, o usted es soltero, usted es soltera, está buscando un compañero o compañera, busca entre sus hermanos. Y cuando hablo de hermanos, dentro de los creyentes. Que sea Dios quien abra esas puertas, vive el Señor. Y cuando lo que Dios da, lo da bien, lo da bueno. Aleluya. Porque esta relación es hasta la muerte. Mire, esta clase se la estaba dando a los jóvenes hace como 2 meses atrás, me parece. 2 meses o 3 meses atrás. Y se volvió a repetir en este nuevo libro que nos dieron. Vive el Señor. Y yo le dije ya a un grupo de jóvenes, su futuro esposo y esposa van a ser hasta que usted se muera. ¿Y sabe lo que me respondieron? Va a ser aburrido. Fueron las palabras que ellos me dijeron, va a ser aburrido. Oh, ok. Oigan bien. Porque a veces eso viene en la mente. ¿Saben lo que yo les pregunté? Ok. Significa en la mente de ustedes jóvenes que si es aburrido una mujer para toda la vida o un hombre para toda la vida, y me refiero dentro del matrimonio, significa que ustedes piensan que pueden cambiar sus esposos o esposas en un tiempo después que ustedes se aburran de ellos. Entonces, ¿a ustedes les gustaría que sus padres se divorciaran? Y la respuesta es lógica, ellos dijeron no. Entonces, ¿cómo ustedes no quieren que sus padres se divorcien y ustedes piensan que un matrimonio es aburrido para toda la vida? Vive el Señor. Porque lo que conocemos como matrimonio es un pacto delante de Dios. Y ese pacto para Dios es sagrado. Y ese pacto, vive el Señor, nadie lo rompe, nadie, ni los jueces. Y vamos a hablar al final de esto, o cerca del final de esto. Fíjense bien, ya vimos específicamente acerca de que los yugos desiguales, Dios no los aprueba, porque va a llevar a la jovencita o al jovencito fuera de los caminos del Señor, y Dios no quiere eso. Dios no anhela eso. Y es triste ver jovencitas o jovencitos de nuestra propia congregación que se casaron con personas impías, personas que no conocen de Dios, que no tienen temor de Dios, y en su vida que están viviendo ahora, ellos beben, ellos fuman, ellos bailan, ellos se entregaron a los placeres del mundo por desobedecer la palabra de Dios. Es triste, mis hermanos. Y eso es lo que Dios no quiere, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando los que viven conforme a los deseos de la carne están separados de Dios, no pueden agradar a Dios. Ahora, después que hubo ese acercamiento, y fíjense, ¿por qué es necesario el amor? El amor soporta todo. Mire,
A veces pensamos o nos deslumbramos por un rostro hermoso y normalmente todos los jóvenes son preciosos. Vive el Señor. Tienen fuerzas nuevas, tienen su cutis, su cara sin arrugas, como vive el Señor. Y la mayoría se ven preciosos. No es suficiente. ¿Qué tal si usted escoge a una persona bien parecida y tú sufres un accidente? Pierde un dedo, un brazo, o pierde un ojo, o algo. Ese amor que tiene por esa persona lo va a ayudar a estar con esa persona, aunque físicamente no esté todo completo. Vive el Señor. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitudes de faltas, de errores. Pero usted tiene que tener cuidado de elegir aquella persona que va a estar con usted para el resto de la vida. Dios es bueno. Amén. Regresamos. Ahora, dentro del matrimonio tenemos que conocernos que nosotros somos diferentes. El hombre es diferente a una mujer y la mujer es diferente al hombre. Vive el Señor. Mire, los celos, aún los celos entre las dos personas son diferentes. La mujer es más celosa que el hombre. Y tenemos que trabajar en estas áreas. Un matrimonio van manejando en sus carros y están esperando la luz en un semáforo. Y mientras que el semáforo está en rojo para pasar, del otro lado está en verde y cruza una familia y va una muchacha. La esposa le dice a él, ¿te gustó? ¿La miraste? Aunque en la mente del esposo ni siquiera fijó a la muchacha que va caminando. ¿Te gusta? Te la presento. El celo entre las dos personas es diferente. Porque la esposa muestra más ese celo que el esposo. El esposo es celoso o tiene celo hasta cierto límite, pero la esposa, vive el Señor, su celo es más visible que el del esposo. Aleluya. Ahora sí, regresamos con el sonido donde era. Vive el Señor. En una ocasión se levanta el esposo y le dice a su esposa, negrita, me voy al trabajo, échame un lonche para comer. La esposa lo ve y le dice, dile a la mujer que le diste like en Facebook que te eche lonche, que te eche comida. Aleluya. Porque los celos de una mujer es más visible que los celos del hombre. Y en esto tenemos que trabajar. Por eso le digo, en el noviazgo se conocen y mientras los tiempos van pasando y cuando ya están en el matrimonio, tenemos que lidiar con estos asuntos. Porque vivimos solteros hasta los 18, 19, 20 años, 25 años.
y como se llegan a juntar con otra persona que aunque tuvieron de noviazgo 1 año o 2 años, vive el Señor, cuando están juntos tienen que compartir, convivir y compartir esas diferentes habilidades que tienen. Por eso el mandato de Dios que serán una sola carne, y no se está refiriendo específicamente en el acto sexual, sino se está refiriendo en todo. En todo. Comprenderse los dos, vive el Señor, que el esposo comprenda a la esposa y la esposa comprenda al esposo. Vive el Señor. Fíjense bien. Los celos, si no trabajamos en ellos, los celos pueden destruir un matrimonio. Los celos hacen ver cosas que no son. Vive el Señor. Aleluya. Vive el Dios, aleluya. Y tenemos que trabajar en diferentes áreas. Oigan bien lo que habla la Escritura. Fíjense bien, verso 3, capítulo 7 de Corintios, 1 Corintios, verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y esto específicamente es en el matrimonio. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en oración y volverse a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su falta de dominio o de incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Vive el Señor, aleluya. Y el apóstol Pablo pues no tuvo esposa. Y por ese motivo pues él pudo moverse libremente en aquel entonces, y fue uno de los evangelistas que recorrió muchos lugares en aquel tiempo. Por eso tenemos limitaciones en los viajes del apóstol Pedro, del apóstol Juan, que eran judíos, que eran casados, ellos tenían esposa, pero el apóstol Pablo pues no tenía mujer, no tenía esposa. Vive el Señor. Y cada uno de nosotros tiene diferentes dones, y el apóstol Pablo tenía el don de continencia. Vive el Señor. Pero dice el apóstol Pablo, fíjense bien, verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es estar casado que estar quemándose. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aleluya. Y es aquí donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para llevar ese matrimonio duradero. Fíjense, mire, cada uno de los varones tiene un don diferente. Y cada una de las mujeres tiene un don diferente. Vive el Señor. Mire, entre los varones, cada uno tiene un carisma diferente. Cada una de las esposas tiene un carisma diferente.
Y el que usted escogió, vive el Señor, tiene que ver esas cualidades. Aleluya. Hasta que la muerte nos separe. Fíjense. Ese carisma nos hace únicos, tanto a la mujer como al esposo. Únicos. Porque hay esposos que tienen una gracia, mientras otros que no tienen esa gracia que tienen uno, que son como cómicos, chistosos. Y fíjense que hay momentos en que a la esposa esa gracia que tiene su esposo no le gusta. Mientras que hay otras esposas que dicen, me gustaría que mi marido fuese como fulano o sotano. O viceversa, me gustaría que mi esposa sea como fulano o sotano. Mientras que la esposa no ve esas cualidades en su propio esposo. Y es ahí donde tenemos que trabajar para que este matrimonio sea duradero. Vive el Señor. En este pasaje a los Corintios, por el problema que el apóstol Pablo le escribe, está hablando acerca de las relaciones sexuales entre las parejas. Y por eso le escribe específicamente en esta carta y le incluye los problemas concernientes al matrimonio. Ahora, a Jesús le hicieron una pregunta. Aleluya. Mateo capítulo, me parece que es 19, 9 me parece. Mateo capítulo 19, verso 1. Mateo 19, verso 1. Vive el Señor. Oigan lo que dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le seguían gran multitud y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándoles, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y con la palabra repudiar, más que específicamente, es darle divorcio. ¿Ok? Verso 4, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído, no han leído que lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ven? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No me diga que al pasar a 10 años, 15 años, se arrepiente de haberse casado con la persona que tiene como esposo o esposa. Aleluya. Mire, ese esposo o esposa es la misma con quien se enamoró, por quien se enamoró, la misma persona. Oí en un letrero que decía, no hay esposo feo, sino mal arreglado o desatendido. No hay esposa fea, sino mal desatendida. Aleluya. Vive el Señor. Oigan bien, en el tiempo de Jesús, unos años atrás, habían dos maestros, dos rabinos, Hillel, Shammai y no es Hillel,
Sí, Hillel y Shammai, dos rabinos. Oiga bien, el rabino Shammai, él decía, oigan bien, él enseñaba y decía que si su mujer, la mujer de alguien, quemaba la comida, era suficiente para darle carta de divorcio. ¿Oyeron? Y eso está en la historia de aquella época. Y esas dos escuelas estaban, que podían darle carta de divorcio por cualquier cosa, cualquier defecto que encontraran en la mujer. Oigan lo que le sigue diciendo Jesús, verso 5. Vamos a leer el verso 4. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de tu corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, oigan bien, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio 24, verso 1. Oigan bien, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero este pasaje habla específicamente en los primeros tiempos del matrimonio. Y Jesús acá está hablando que por la dureza de sus corazones, Dios había permitido eso. Aleluya. Oigan bien, vamos a Romanos 7:3. Romanos 7:3. ¿Lo tienen? Mire lo que dice del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y esto es palabra de Dios, yo no lo escribí. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Y esto está hablando de los dos lados, tanto del esposo como de la esposa. Si se divorcian, bíblicamente Jesús dice que no se deben de casar. Allí está escrito. Vive el Señor. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué es importante para Dios conservar el matrimonio? Mire, cuando hay una separación, quienes sufren son los hijos. Esos hijos crecen con odio y coraje. Y ese coraje lo inyectan con las personas que se encuentran cerca de ellos. No son personas funcionales. Hay algo que ellos crecen con odio y rencor, mis hermanos. Mire, en el tiempo que estamos viviendo, muchos hijos
han crecido sin papá o sin mamá, porque se han divorciado o han tenido una relación y ellos han nacido así. Y la mayoría de ellos, vive el Señor, son rebeldes, porque les falta papá y mamá, y es lo que Dios ha querido cuidar. Sabe que no todos, pero la mayoría de estas personas, la mayoría de las pandillas vienen, no todos, pero la mayoría vienen de un matrimonio roto. Aleluya. La mayoría de ellos. ¿Sabe usted que no todas, pero la mayoría de las niñas que crecen en un hogar con una sola persona, con papá o con mamá, y cuando crecen solamente con mamá, dentro del matrimonio no pueden funcionar como deben? Ellas toman el control. Lo que el esposo diga no vale para ellas. La mayoría, no estoy diciendo que todas, porque crecieron en un ambiente que no estaba la figura paterna, porque la figura paterna hace un balance. Aleluya. Y Dios quiere que sus hijos crezcan en amor y en armonía. Porque lo que no le da papá se lo da mamá, y lo que no le da mamá se lo da papá, y entre los dos completan eso en una familia. Aleluya. Mire, vamos a Malaquías. Vaya conmigo a Malaquías para que usted vea lo que Dios dice. Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, verso 15. Aleluya. ¿Lo tienen? Malaquías capítulo 2, verso 15. Oiga lo que dice. Es una pregunta. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en tu espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Verso 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y el que encubre de iniquidad su vestido, y dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en tu espíritu y no seáis desleales. Ok, fíjense bien. El verso 16. En la Biblia, la palabra de Dios para todo. Oiga lo que dice el Señor, el Dios de Israel, dice que Él odia, que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que cuídense cada uno y no seáis infieles. La Biblia de las Américas dice así: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no seáis desleales. Aleluya. Vea ese verso en diferentes versiones y se va a sorprender de lo que dice ahí. Dios anhela que haya armonía en el matrimonio. Y oigan, es normal que haya diferencias. Es normal. Es normal que hayan diferencias, porque somos seres humanos. Pero hay que trabajar en esas diferencias, mis hermanos. Tenemos que trabajar en ellas.
Las damas son bien diferentes a nosotros los varones. Son bien diferentes. Es rara la ocasión en que si nosotros los varones le compramos un vestido, una falda o algo, a ellas les guste. Es rara la ocasión. Rara. Porque los gustos de las mujeres es diferente. Mire, usted lleva a su esposa a comprarse un vestido y si hay 5 o 10 vestidos para escoger, se vuelve loca. Porque no sabe qué escoger. Mire, en una ocasión, en un trabajo, estaba haciendo un diseño en unas escaleras. Oigan bien. Y estaba solamente la esposa en la casa, mientras que el esposo estaba trabajando. Y le llamo a mi clienta y le digo, oiga, estas escaleras las puedo hacer de 2 diferentes maneras. Mire, esa mujer no sabía qué hacer, no sabía qué escoger. Y me dice, es que no sé qué escoger porque una manera se ve bien, pero la otra también. Y se volvió loca. Y al final me dice, ok, ¿qué me recomiendas tú? Y yo le digo, la mayoría de los hogares donde yo he ido, yo le he hecho este trabajo de esta forma. ¿Y sabe lo que me dijo? Nunca le preguntes a una mujer, nunca le dejes a una mujer que escoja 2 opciones, porque se vuelve loca. ¿Sabe que hay diferentes tipos de colores, de maquillaje, de labiales? Las mujeres no saben qué escoger y lo quieren todo, porque ese es el corazón de la mujer. ¿Por qué cree que la mujer le encantan los zapatos? Y ellos solamente tienen 2 pies. Mire, hace no mucho fui a hacer un trabajo a una casa y me tocó vaciar el closet de un cuartito. Saqué 2 bolsas de este tamaño de pares de zapatos. Vive el Señor. Porque nosotros somos diferentes. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en esas diferencias. Vive el Señor. Aleluya. ¿Se están gozando allá? Santo nuestro Dios. Mire, cuando hay diferencias y sobre todo cuando hay enojo o reproches o reclamos, mire mujer o mire varón, especialmente los varones, no diga nada, porque para que una mujer guarde silencio está un poco difícil, porque ellas defienden su postura. ¿Sabe que las mujeres se enojan por 5 cosas? Las mujeres solamente se enojan por 5 cosas. Se enojan por todo, se enojan por nada, se enojan por sí, se enojan por no y se enojan por si al caso. Aleluya. Vive el Señor. Cuando haya discusión en casa, uno de los 2 tiene que callar. No hable, no se mueva, no respire hasta que el veneno pase. Y ya cuando la otra parte esté tranquila y calmada, tampoco le recuerde el problema.
Aleluya. Después hable con calma de la situación. Porque estas pequeñeces, vive el Señor, en vez de arreglar el asunto, se distorsiona. Porque cada uno de nosotros defiende su postura y todos queremos ganar. Todos queremos ganar, mis hermanos. Todos. El esposo es el reflejo de la esposa y la esposa es el reflejo del esposo. Casi, miren, nosotros los varones no sabemos combinar nuestra ropa. Y cuando vemos a un esposo que su ropa no combina, pues significa que la esposa fue la que no lo vistió. Ahora, si el esposo por mucho tiempo anda descombinado, significa que la esposa es un poco floja. O cuando el esposo no anda bien planchado, y no significa que todo el tiempo la esposa lo tiene que hacer, pero son características que tiene la esposa. Por eso entre los dos venimos a ser una sola carne. Aleluya. Y le repito, no hay esposo feo, hay esposos desarreglados. Vive el Señor. Y Dios ha colocado este orden. Dios ha colocado a la esposa como ayuda idónea del esposo y el esposo como la cabeza para proteger ese núcleo familiar. Vive el Señor. Bíblicamente, Dios no quiere separación. Dios quiere que trabajemos en armonía. ¿Qué hacer cuando vienen esos desacuerdos? Trabajar con ellos. Trabajar en ellos. Trabajar en ellos. Viva el Señor. Aleluya. Mire, hay siempre en cada matrimonio, siempre hay algo en la esposa que no le gusta del esposo y hay algo del esposo que no le gusta de la esposa. Siempre, siempre. Y podemos trabajar en esas diferencias. No podemos quitarle esa figura a la esposa o al esposo. En otras palabras, no puedo hacer de mi esposa a mi manera, porque dejaría su esencia. O mi esposa no puede hacerme a mí a su manera, sino porque dejaría mi esencia. Pero en aquellas cositas que no le agradan a ella o a mí, tenemos que trabajar en eso. Y estoy hablando en general. Vive el Señor. Mire, en una ocasión un esposo escribió cuando en una sociedad de damas y caballeros se hizo una encuesta y la encuesta fue acerca del matrimonio. Y un esposo escribió en esa encuesta: a mí me gusta jugar con ella, hacerle cosquilla, pero ella se enoja. Viva el Señor. Ella se enoja. Y hay diferentes situaciones entre el matrimonio, pero el esposo tiene que tratar de diferente manera, o la esposa de diferente manera, para llevar ese matrimonio hasta el final. Vive el Señor. Sí se puede. Los celos se pueden controlar, sí se puede.
Aleluya. Vive el Señor para poder tener un final con nuestras esposas o nuestros esposos hasta el día de que termine nuestras vidas. Vive el Señor. Fíjense que la mayoría de los esposos que dejan su familia o las esposas terminan solos. Y es triste. Es triste. Y Dios quiere que lleguemos hasta el final de nuestros días. Así como Abraham llegó con Sara hasta el final de sus días. Vive el Señor. Vamos a seguir trabajando en las familias, edificando familias sólidas. Vive el Señor. Sé que posiblemente hay preguntas. Usted se está haciendo preguntas, usted tiene situaciones difíciles en sus hogares. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Me hubiese gustado que hubiesen preguntas, pero fíjense bien, la próxima semana vamos a hablar construyendo un hogar centrado en Cristo. No se pierda esto, ¿ok? Porque vamos a hablar un poquito más de estas situaciones, ¿ok? Así que les anhelo, deseo que estén bien. Vive el Señor, un saludo a todos aquellos que nos ven. Vive Dios, aleluya. Y anhelo en el Señor que Dios nos dé sabiduría y que esta palabra sea la que reine y abunde en nuestros corazones, mis hermanos. Así que esta clase es amplia, vive el Señor. Ya llevamos más de 1 hora aquí, pero podemos seguir hablando, vive el Dios, aleluya. Que el Señor nos guíe, nos dirige día con día para poder agradarle a Él y ser de consuelo, vive el Señor, a cada aquellos que demanden de la esperanza que hay en nosotros por la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta parte. Vive el Señor. Amén.